La verdad es que este documento es un propósito que lo vinimos desarrollando a lo largo de este gobierno. Y cuando Alejandra asumió las riendas de Planeación Nacional, le dije: Alejandra, hay que sacar adelante el ejercicio de Prospectiva 2050 y hay que hacerlo sobre realidades que de pronto no están en la conversación. Y voy a decir las cosas que ya me puedo dar ciertas libertades para expresar. Y empiezo por la primera, y es: ¿por qué era importante hacer este ejercicio? Primero, porque de pronto hay cosas que el viento empieza a llevarse, y la primera es que yo realmente creo que ya hemos pasado por una especie de tercera guerra mundial. Esta tercera guerra mundial ha sido la pandemia. Ha sido una guerra contra un enemigo invisible, pero ha sido una guerra mundial. Y digo mundial porque fue un enemigo invisible que arrasó con millones de personas de todos los países del mundo, de todas las clases sociales del mundo, de todas las razas, credos, condiciones posibles en nuestro planeta. No hemos tenido un enemigo de esa magnitud, de esa dimensión en mucho tiempo. Ni siquiera la peste española, que fue la última gran pandemia hace más de 100 años, llegó a tener una capacidad de expansión tan grande como la que vimos con el COVID-19. Entonces es muy importante tener en cuenta que esto pasó, y que si no entendemos que esto pasó y no hacemos constantemente la rebobinación de la cinta para entender que es un hecho que va a ser definitivo en el siglo XXI, pues no vamos a poder entender de dónde venimos, qué nos enfrentamos y ahora para dónde vamos. Entonces, ese era un elemento tremendo. Y yo todavía recuerdo que cuando Alejandra me trajo el primer documento, le dije, bueno, ¿y aquí no hubo pandemia? No, así, sí, no veo la pandemia. No la veo, y si no está la pandemia en estas consideraciones, la lectura del presente y del futuro está totalmente desalineada. Y lo digo porque ahora que está uno terminando gobierno, empieza uno a ver opiniones de todo tipo, y a mí me gusta ver y analizar las cosas positivas, también las críticas. Pero el otro día leía una columna de alguien que estaba ponzoñosamente interesado en decir: el presidente Iván Duque se gastó toda la plata, deliberadamente gastó la plata, y nos dejó un país con más déficit y nos dejó un país más endeudado. Y yo dije, bueno, pero ¿será que de pronto no se dieron cuenta que pasó la pandemia? ¿Por qué? Porque nosotros cerramos el 2019 por primera vez con un superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal en Colombia. Y vino la pandemia con semejante fuerza, y todo el mundo, no Colombia, el mundo, tuvo que salir a enfrentar esta situación con un incremento del gasto público, por supuesto con un mayor déficit y por supuesto con un mayor endeudamiento. Y qué interesante ver qué nos trajo la pandemia en términos de salud, pero también en términos económicos. Nos permite decir, bueno, lo hicimos más, lo hicimos bien, lo hicimos mejor, lo hicimos, ¿cómo lo hicimos? ¿Y con qué nos encontramos? Fuimos una de las economías que menos decreció, fuimos una de las economías que menos aumentó el déficit fiscal proporcionalmente dentro de los países de la OCDE, y uno de los países cuyo endeudamiento o aumento en endeudamiento promedio estuvo por debajo de la media de los países de la OCDE. Muy importante tener ese criterio para entender, claro, hoy tenemos más déficit o tenemos más deuda, pero la forma en la que enfrentamos semejante situación nos permite decir cómo sale Colombia de esa pandemia al 2022. Al 2022 salimos de esa pandemia con una de las economías que más rápido recuperó crecimiento y que más creció en el mundo. 2021. 2022, una de las economías que más creció en el mundo en el primer trimestre del año, y seguramente será una de las economías del mundo que más va a crecer durante el año continuo, entre otras cosas por la fuerza inercial que lleva este primer semestre del año. Segundo, salimos de la pandemia año 2021 con una menor pobreza multidimensional, mientras en otros países del mundo la pobreza multidimensional creció, registrando la menor pobreza multidimensional desde que Colombia lleva sus indicadores, 16%. Salimos de esa pandemia, también interesante, 2021,
con un mejor coeficiente de Gini al que teníamos en el 2019 antes de la pandemia. Es decir, logramos reducir desigualdad en función de las políticas públicas que aplicamos para enfrentar esta situación. Logramos recuperar el 100% de los empleos perdidos, pero dejando dos elementos interesantes. Tenemos el mayor nivel de aportantes a los fondos de pensiones que se registra en Colombia, doctor Domínguez, doctor Julián, el más alto, y tenemos la menor tasa de informalidad laboral registrada desde que llevamos estos cálculos trimestrales en el primer semestre del año 2022. Y fiscalmente, que era el otro reto, claro, subimos el déficit al 7% enfrentando la pandemia. Ahora lo estamos llevando al 5.6%, pero este año 2022 vamos a tener la mayor reducción del déficit fiscal anualmente en 29 años. Y el país con una senda para llegar en el 2023 al 3.6% sin tener que incorporar allí ninguna discusión sobre reformas fiscales o tributarias. Hay una tendencia que ya está marcada. Y fuera de eso, estamos cerrando esta etapa con otros elementos que son muy poderosos. La mayor inversión histórica en ciencia, tecnología e innovación, 1% del PIB, pasamos de un promedio histórico del 0.2% del PIB. Estamos llegando también con las mayores ventas de vivienda en nuestro país y vivienda de interés social, con un sistema de subsidios donde el 72% de los beneficiarios tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. Y estamos logrando las mayores exportaciones agrícolas en la historia de nuestro país, a la par que estamos logrando la mayor entrega de títulos de propiedad rural registradas por un gobierno en Colombia. También acompañado por la mayor entrega de kilómetros de carretera en sistema concesionado. Veo aquí al presidente de nuestra Asociación Colombiana de Ingenieros, doctor Pardo, me alegra mucho verlo. Y ayer estábamos entregando Chirajara Fundadores, 10 vías de 4G, nos faltan 8 de aquí al 7 de agosto. Y en pocas palabras, lo que se está entregando de vías concesionadas en este gobierno es el equivalente al mismo número de kilómetros o más que se entregó en los primeros 30 años de concesiones. Entonces, enumero esto para decir, ese contexto tiene un peso, y un peso importante. Ahora bien, hacemos un ejercicio de prospectiva y decimos, bueno, este ejercicio de prospectiva, ¿en qué está cimentado? En lo que yo llamo las 4 caras del capital del siglo XXI. El capital económico, el capital humano, el capital social y el capital ambiental. 4 formas de capital que tienen un hilo conector y conductor, claro, con unos hitos proyectados al año 2050. Carbono neutralidad, muy bien. Segundo, estamos diciendo cero pobreza extrema, que desde luego tenemos que lograrlo antes del año 2050, pero también estamos hablando de un país con una gran capacidad de transformación productiva vista en el ingreso per cápita, en la capacidad industrial y vista también desde una perspectiva donde la armonía con el ambiente nos tiene que llevar y arrojar tener un país que sea en términos de naturaleza absolutamente positivo y dominante. Eso implica las áreas protegidas, esto implica también garantizar una recuperación de todas las áreas que han sido afectadas por la devastación, tener un país con cero deforestación, meta al año 2030, tener además la capacidad de contar con unas finanzas absolutamente verdes y tener un contexto de un país que ya tiene para ese entonces un 100% de su matriz energética en fuentes renovables de energía, meta que la deberíamos alcanzar antes del 2030 también. Hasta ahí es el ejercicio de planeación, ejercicio de futuro, bien cimentado, con buenos indicadores, y no quiero entrar, digamos, a los detalles que brillantemente ha expresado hoy la doctora Alejandra. Ahora lo que quiero decir son las cosas que pueden ser incómodas en esta conversación. Porque como todo, la planeación está, pero ¿qué puede dañar la planeación? ¿Dónde están esos enemigos de la planeación? Y yo creo que el primer enemigo de la planeación es lo que yo llamo los prejuicios del desarrollo. Los prejuicios del desarrollo son terribles, grandes enemigos de cualquier ejercicio de prospectiva. Y es muy importante identificarlos para que los enemigos no vayan a truncar un ejercicio evolutivo de país. Primer prejuicio es creer que las cosas no evolucionan, sino que las cosas se revolucionan.
Y por eso el uso de la palabra revolución, que es muy propio de algunas de las visiones ideológicas que más han generado retrocesos en el desarrollo en América Latina en las últimas décadas, es pretender que con la mera llegada al poder existe un derecho de facto para crearlo todo, a mi manera, a nuestra manera, y desconocer lo que ha evolucionado. Y parte de la base, muchas de esas teorías, en que duran años incubando en la sociedad un sentimiento de que todo viene mal, todo está mal, luego hay que revolucionarlo todo para que haya aparentemente una reivindicación. Y en esos prejuicios hay cosas que son peligrosísimas en el siglo XXI, que si volvemos a esas ideas, lo único que nos va a generar es perder el rumbo y llevar a que este ejercicio a 28 años pueda convertirse en un ejercicio a 80 años o a 100 años. Entonces empiezo a mencionar algunos. El prejuicio de la tierra. Claro, es muy importante hablar de una mejor distribución de la tierra en una sociedad, desde luego. La tierra es importante. Es teóricamente, en todo lo que ha sido la teoría del desarrollo, un factor que junto con el capital permite hacer transformación. Pero hay un sesgo terrible y es el sesgo a pensar que solamente puede haber equidad en la tierra si hay un prurito minifundista. Es decir, en la medida que tengamos millones de minifundios, seremos mucho mejores socialmente que si tenemos un sentido de extensión de la tierra vista con una visión agroindustrial, agroproductiva y también de trascendencia. Y entonces ahí empezamos a cometer los mismos errores de hace 40 y 50 años. Fracturar el campo en pequeños minifundios y creer que con el solo otorgamiento de un título de minifundio el campo ya tiene progreso. Porque resulta que ahí nos va a hacer falta la transferencia técnica, lo que de alguna manera es parte fundamental. Lo otro, el acceso al crédito de largo plazo, porque el campo, y sobre todo un campo como el colombiano, que tiene corredores montañosos tan grandes y que una muy buena parte de nuestra agricultura es en ladera, pues obviamente tiene demasiadas complicaciones y hacer inversión en el campo requiere recursos de largo plazo y requiere también que todo lo que hoy nosotros podemos llamar el servicio complementario de asistencia, pues eso en la medida que tengamos unidades de tierra cada vez más pequeñas se va a volver una mayor complicación y no vamos a lograr tener la escala productiva que se requiere medida por productividad por hectárea en distintas áreas y en distintos sectores. Ese es un tema, ese es un prejuicio. Entonces empieza uno a ver discusiones sobre cómo tener una mejor redistribución de la tierra. Y algunos dicen, bueno, vamos a tener una mejor redistribución si le ponemos más impuestos y en la medida que los impuestos se vuelvan impagables, entonces podemos nosotros buscar opciones para comprar la tierra y distribuir la tierra. ¿Cuánto se demora ese proceso si ese es el prurito redistributivo? Eso puede durar años peligrosamente inútiles, porque estaríamos perdiendo la certidumbre para generar una inversión de escala. Ahora bien, hay minifundios y el país tiene minifundios en muchas áreas que lo que requieren es consolidación productiva, asociatividad, cooperativización, y eso no es excluyente a un modelo capitalista con sentido social desde lo rural. Ese es un tema que yo quisiera poner sobre la mesa. Segundo, es otro prejuicio, y es el prejuicio de creer que el sistema tributario es en sí mismo un sistema redistributivo. O sea, volver de alguna manera a las teorías ricardianas traídas al siglo XXI y creer que en la medida que yo le empiezo a quitar capital a unos sectores pudientes de la población, tengo una mejor agenda de redistribución. Yo creo que hemos visto que en Colombia se pueden lograr cosas importantes y por lo menos este cuatrienio nos arroja que bajando la tasa de tributación de quienes tienen mayor capacidad de inversión, ¿qué hemos logrado? 1, mayor formación bruta de capital. 2, mayor inversión de largo plazo. 3, mayor recaudo. Y 4, hemos generado mayor equidad. Vista esa equidad en la generación de puestos de trabajo con incentivos. Entonces, ¿qué preocupación veo?
Otra vez, no podemos caer en los pruritos cepalinos que ya no funcionan, que por más que nos guste Raúl Previch, estudiarlo y leerlo, ya no son las teorías del siglo XXI. Y entonces aquí lo que nosotros requerimos es entender que si no hay certidumbres a la inversión, la incertidumbre trae un elemento inmediato que se llama devaluación. En el mundo donde estamos compitiendo por asignar un peso, por invertir un peso, y donde tenemos que competir Colombia desde Singapur hasta Chile, Perú, Argentina, Brasil, Bahamas, el país que quiera, estamos compitiendo por ese peso de inversión que está ahí, en momentos de aumentos de tasas de interés, en momentos donde se ve una posibilidad de desaceleración, por no decir en este momento recesión en los Estados Unidos, con alta inflación, donde los bancos centrales, por los niveles de inflación que hay en el mundo, derivados de factores exógenos, están aumentando las tasas y van a tener que ser tasas positivas. Y en medio de esa incertidumbre, agregar incertidumbres adicionales, pues eso se va a traducir inmediatamente en un mayor tipo de cambio, un tipo de cambio más difícil para nosotros de manejar, mayor devaluación, y esa devaluación se transmite inmediatamente a través de varios canales. ¿Cuáles? Uno, el costo de todos los importados, el costo de todos los insumos, y eso al final se convierte en mayor inflación. Esa inflación le pega a los más pobres y por lo tanto queremos tener una sociedad más equitativa, pero estamos dando las incertidumbres que generan mayor pobreza. Y ese es un elemento que si no lo tenemos en cuenta vamos a producir problemas más grandes en el futuro. ¿Qué ventaja ha tenido Colombia? Que Colombia hasta ahora ha sido un país predecible, ha sido un país juicioso, ha sido un país que ha tenido la estabilidad macroeconómica como un pilar, nunca se ha puesto en juego, nunca se han hecho reformas que pretenden ahuyentar a quienes tienen la capacidad de formar capital de manera inmediata. ¿Y por qué lo menciono? Porque una de las conquistas de nuestro gobierno fue la eliminación del impuesto al patrimonio. Y si uno empieza a combinar impuesto al patrimonio, impuesto a los dividendos, impuesto al patrimonio de las personas naturales, uno está espantando por todas las puertas de entrada de la inversión a quien está considerando invertir un peso en Colombia. Y como esa discusión no es que nosotros seamos un monopolio y luego a la brava toca invertir, la gente empieza a sacar los recursos y empieza a buscar otros lugares de mayor seguridad. Y eso me lleva también a otro prejuicio, y es el prejuicio de creer que la participación privada en la política social es inocua, porque ahí también se empiezan a cometer mismos errores cepalinos de otra época. Creer, por ejemplo, que el sistema de salud de Colombia es un sistema de salud que no funciona bien, pues primero a mí me parece que ahí ya estamos arrancando con un prejuicio donde la evidencia nos destroza. Porque nosotros estamos hoy de número 1 en el índice de resiliencia frente a la pandemia de Bloomberg, donde somos el segundo país de las Américas, el primero de América Latina, el 12º en el mundo, y hemos logrado llegar allá con una vacunación masiva y con un sistema de permear a la población más afectada con el sistema de salud vigente, donde hay una convivencia público-privada y un sistema de aseguramiento que garantiza que una persona puede hoy tener una mayor cobertura, donde más del 98% de los medicamentos y los procedimientos médicos están cobijados dentro de un sistema de aseguramiento que en valor comparativamente y en términos de calidad, inclusive con países de la OCDE, pueden ser muchísimo mejor. Entonces, salir y creer que podemos reventar eso y tener una mejor política en materia de salud pública, a mí me parece que puede ser un error y que nos va a distraer de lo esencial y que por supuesto repercute en cualquier visión de largo plazo. Otra, en el sistema pensional. Nosotros tenemos en Colombia una decisión desde hace mucho tiempo, la convivencia de dos regímenes. El régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Pero hemos tenido unos incentivos malsanos. Estamos en el régimen de ahorro individual toda la vida, vamos ahí. Tampoco es que llevamos toda la vida, llevamos apenas 30 años, o sea, todavía no hemos llegado al punto de marchitamiento, y nos encontramos con que en los últimos 10 años aparece un asesor y nos dice, venga, pásese para el régimen de prima media en los últimos 10 años y verá que usted tiene un mejor tratamiento al momento de pensionarse porque usted tiene el mayor número de subsidios que le paga la nación.
Y además, como las personas en los últimos 10 años tienden a ganar más cuando están en los niveles de más alto ingreso en la sociedad, el quintil más alto de la sociedad siempre aumenta sus ingresos, sus últimos 10 años de vida laboral, se convierte en un sistema profundamente inequitativo. Y entonces dicen, vamos a resolverlo. ¿Cómo lo quieren resolver? Tomemos a las personas que llegan hasta 4 salarios mínimos de ingreso o de cotización y saquémoslos todos para el régimen de prima media. Entonces, lo primero que ocurre es que hay casi que una expropiación de facto del sistema de ahorro individual. ¿Por qué? Porque allí está el 80% de los cotizantes al régimen de ahorro individual. Y puede haber una percepción política, es decir, es mejor el sistema público. Muy bien, sáquenlos para el sistema público y lo que va a pasar es que les quita el incentivo a la existencia de los fondos privados, pero lo más grave, perdemos a uno de los mayores inversionistas institucionales que tiene una economía que invierte desde fondos de tesorería hasta proyectos de participación privada en infraestructura, construcción, etc. Esas percepciones son profundamente peligrosas y perder en un escenario de prospectiva solamente el mayor de los inversionistas institucionales es en sí un retroceso de altísima peligrosidad. Y viene otra percepción, y es ver la política social con una especie de adanismo. Es decir, con nosotros empieza la política social. Nosotros le estamos dejando a Colombia la matrícula gratis, la matrícula cero a los estratos 1, 2 y 3 en educación superior. Y ahí tenemos que entender que esa conquista ya está financiada, ya es posible y hay que mantenerla en el tiempo. Pero también tenemos que seguir manteniendo los esquemas de equidad y excelencia donde nosotros podamos a los mejores estudiantes decirles el Estado les subsidia el 50% para que vayan a la universidad privada que quieran. Ahora, si van a la pública, 100%, pero hasta el 50% nosotros lo podemos acompañar. Y que las universidades, sobre todo las universidades de mayor ingreso y que se beneficiaron del programa Serpilo Paga, también salgan de la zona de confort o lo que podemos llamar el amorcillamiento en términos tauromágicos, aunque no soy fanático de la tauromagia, puedan decir, miren, ¿por qué nosotros no debemos aportar? Ellos no aportaban antes. Nosotros dijimos en este gobierno, ponemos el 50, pongan ustedes el 25 y busquen otros donantes que pongan el otro 25. Cambiar las estructuras de asignación de estos sistemas de premio a quienes están en la educación, a mi modo de ver, también puede ser otro gran retroceso. Y hay un tema que está presente también en esta visión, las industrias creativas y culturales. Hoy hay 1 millón de empresas que se han creado en estos 4 años, el 40% están en la economía naranja, y si decimos la economía naranja no sirve, hay que destruirla, ese capital lo vamos a perder y vamos a lastimosamente perder competitividad con otras naciones. Entonces, me quiero quedar con esas enumeraciones para decirles a todos ustedes lo siguiente. Este documento es un documento que no es de sesgo gubernamental, es una visión de Estado, trae técnicos de todas partes, aportes regionales, de instituciones, y este documento nos tiene que servir a nosotros para entender que es vivo en la medida que lo vamos manejando en el tiempo. No tengo la menor duda que Colombia será un país carbono neutral al año 2050 si seguimos la tendencia correcta. No tengo duda de que nosotros lograremos antes del 2050 erradicar la pobreza extrema por las tendencias que vamos. Pero sí quiero anotar que hay un riesgo inmediato de inmensa peligrosidad. Nuestras finanzas públicas, gústenos o no nos guste, por ahora tienen una alta dependencia en el sector de hidrocarburos. Pero nosotros somos un país que consumamos hidrocarburos para nuestra generación de energía. Entonces, tenemos que seguir utilizando la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. Si ahuyentamos la inversión para extraer la riqueza del subsuelo, en momentos donde se empiezan a generar caídas de precio, porque allá se anticipa una recesión en los Estados Unidos, mis queridos amigos, podemos terminar induciendo una recesión con una gran devaluación en Colombia y esto puede terminar retrocediendo casi que como si estuviéramos en otra pandemia, lo que se ha logrado con esta reactivación económica. Y estas son reflexiones que las hago sin ningún tinte político. Hoy me puse la camiseta 100% técnica y de haber trabajado en estos ejercicios en muchísimas ocasiones y decir,
aquí hay un aporte de todos, de donde Colombia puede llegar al año 2050 si sabemos ser evolutivos y no tratar de gastar tiempo en destruir cosas que ya existen y ya funcionan. Voy a citar un ejemplo que me hacían hace 2 días. ¿Yo qué opino sobre que se acabe el día sin IVA? Yo, bueno, es una decisión de las instituciones las podrán tomar, pero denme argumentos. Me dice, es que los días sin IVA solamente favorecen a los productos extranjeros. Eso no es cierto, porque los días sin IVA, primero, han demostrado que con días sin IVA estamos generando más recaudo de IVA que antes. Y segundo, estamos viendo que aportan en una cadena. Toda la cadena de textiles, lo que es vestuario, calzado, ha generado una liquidación permanente de inventarios favoreciendo al comercio, pero también beneficiando a la industria. Y por otro lado, hemos visto en términos de insumo útiles escolares que le ha permitido a muchas familias acceder en mejores condiciones a ciertos servicios y productos. Pero les doy otra. Muchas familias, porque hablamos de la conectividad y todo el mundo quiere una sociedad más conectada, pero una sociedad más conectada requiere tener tecnología para esa conectividad. Y nosotros pues no producimos teléfonos inteligentes, nosotros no producimos computadores en la escala necesaria, pero muchas familias han podido llegar a esos productos gracias a tener un festivo tributario que les ahorra el 19% y que ha generado en cada ocasión ventas que superan el 1% del PIB. Entonces, mi pregunta es, miremos decisiones con argumentos, con evidencia, pero no salgamos a matar las ideas porque sean ideas de Duque o del gobierno Duque, porque estas no son ideas que yo las veo a título personal, son conquistas que ha tenido el Parlamento, que han tenido los distintos sectores, y yo creo que si gastamos más tiempo construyendo en vez de destruir y podemos inclusive perfeccionar las políticas públicas, pues sin lugar a dudas nos vamos a alinear con los objetivos que están trazados en este documento. ¿Qué quiero cerrar como visión de nuestro gobierno? Nuestro gobierno tuvo 3 pilares en materia de planificación. 1, lo que funciona, mantenerlo y mejorarlo. Lo que no funciona, eliminarlo. Y lo que no existe, crearlo y ponerlo sobre la mesa para que tenga proyección en el tiempo. Este documento responde a eso. Y yo creo que la razón por la cual Colombia salió con tanta fuerza de los primeros embates de esta pandemia es justamente porque hemos sido un país que ha sabido evolucionar y las decisiones que hemos tomado de carácter evolutivo para tener mayor inversión, formación bruta de capital y asignación de recursos laborales, pues han mostrado su desempeño. Y mi última reflexión es, ojo con el prurito del tecnicismo sin evidencia. El año pasado, y aquí hay varios miembros de los gremios, dijimos, vamos a aumentar el salario mínimo por encima del 10%. Y fíjense las primeras 3 cosas que nos dijeron. Con eso van a generar más desempleo, con eso van a generar más informalidad y con eso van a afectar el crecimiento. ¿Qué nos deja la experiencia del año 2022 con esa medida? Que ya recuperamos el 100% de los empleos perdidos en la pandemia, que ya generamos además más empleo de lo que teníamos antes de la pandemia, menor tasa de informalidad y fuera de eso, hemos logrado una tasa de crecimiento que hoy se proyecta en ser una de las más altas del mundo. Entonces, esos pruritos tecnicistas sin evidencia, pues también es bueno tenerlos en cuenta, porque se puede hacer redistribución por esa vía en la medida que el crecimiento y la política social van de la mano. Muchísimas gracias.